Bueno, todavía los posibles efectos que pudiera tener en cuanto a los contagios la Semana Santa no se ha detectado en la isla de Lanzarote, pero ayer fueron 11 los contagiados, anteayer una sola persona. Siguen haciendo más o menos una media de 200, 300 PCR de media al día. Los porcentajes, por lo tanto, siguen siendo considerablemente buenos. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven por internet. Don Tomás López, buenas tardes, don Tomás. Buenas tardes, Jorge. ¿Ya se me vacunó usted o no? Todavía nada. Pero hombre, usted... Nada. Usted es docente, ¿no? Sí. Tenía que haberse vacunado, pero claro, como lo han suspendido. Claro. Y el otro día, bueno, te lo contaba ahora, ¿no? Que me estaban llamando desde un teléfono largo, que puede ser que fuera de alguna administración, podía ser sanidad, pero yo estaba dando clase. Y al día siguiente ya no me llamaron, es posible, porque fue antes de que se tomase la decisión de AstraZeneca. Yo creo que ya por tiempos me debería haber tocado, digo, por edad. Ya me debería estar tocando esta semana, la que viene, pero si ahora la vacunación con la que tenía prevista pues no se puede hacer, pues a ver cómo lo soluciona. Ya después le preguntaré si usted ahora se vacunaría con la AstraZeneca o no, pero ahora vamos a saludar también a Benjamín Perdomo. A Valentín Perdomo. A Benjamín Perdomo lo vamos a tener, por cierto, en la segunda parte. Claro que ya no me cambias el nombre, sino el apellido. No, es que a mí hay dos nombres que siempre mezclo, que es el de Gladys Acuña, no hace falta que con Astrid Pérez, y el de Benjamín con Valentín. No, llamaba a Benjamín que lo vas a tener. También. Y a Benjamín le digo Valentín, pero bueno. Bueno, por cierto, a mí sí me han llamado ya, me corresponde, y me han llamado, yo estaba escapando y yo decía, a ver si se olvidan de mí, pero no, me han cogido y mañana me tengo que vacunar, en principio con esta vacuna, precisamente con la AstraZeneca, que ya le llaman la vacuna mala, pero que realmente no debe de ser así, porque si creemos en la agencia, en este caso del medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, de momento ellos no han puesto limitaciones ni edades. Dice que se puede utilizar, que efectivamente puede haber una posibilidad de causa-efecto con el tema de los trombos, Tomás, pero que no realmente se puede asegurar que lo que es el riesgo es tan escaso, si fuera así, que vale la pena vacunarse. A la pregunta de si yo me vacunaría, sí, yo lo haría, la verdad, que aunque fuese con la mala, como dice la gente, ¿no? Con la AstraZeneca. Pero es verdad que pienso, ¿no? Que sobre todo la disparidad de versiones, o digamos, cómo ha ido cambiando, porque es que además ha sido radical. La comunicación, sobre todo. Sí, o sea, hasta hace una semana lo que hacían o lo que no hacían era vacunar a los mayores con esta vacuna y ahora lo que hace es no vacunar precisamente, o sea, lo contrario, ¿no? Es decir, estos virajes que son lógicos desde el punto de vista de la ciencia, por otro lado, ¿no? Porque la ciencia es experimental y entonces puede haber una reacción que aunque sea mínima, aunque sea, porque se ha demostrado además que los trombos es una cuestión mínima, o sea, un porcentaje escasísimo, un 0,00 no sé cuánto de las personas, pero claro, si aumentas la cantidad de vacunados, ¿no? Pues se prevé que en los próximos meses sean millones las personas que se vacunan, pues también por porcentaje seguramente aumentará el número de afectados y prefieren salvarse, digamos, en salud. Pero más allá de todo eso, yo creo que lo que ha quedado, digamos, con más inquietud por parte de la ciudadanía son esos cambios. O sea, es lógico por parte de la ciencia, pero es normal también que la gente que no conocemos de nada de esto dice, pero ¿cómo es eso? Que hasta ayer me iban a vacunar con esta porque tengo esta edad y ahora me van a vacunar con toda la contraria porque esta ya no se puede. Y eso sí que genera, y además, como siempre ha habido un ruido de fondo, digamos, con respecto a la vacunación, ¿no? Siempre hay gente pues más escéptica con respecto a los beneficios, pues desde luego no ha beneficiado. Esta vacuna y las idas y venidas no ha beneficiado. Efectivamente, los vaivenes que se ha dado son importantes. Encima, un país dice una cosa, otro país dice otra. Ahora Francia, por ejemplo, creo que ha tomado una medida diferente a España, ¿no? Sí, hombre, Francia acaba de decidir que la segunda vacuna de AstraZeneca, en vez de ser de AstraZeneca, sea de Pfizer o de Moderna. Es decir, que no se vacune de nuevo la segunda dosis con la AstraZeneca. Porque hay una cosa que está clara, es decir, lo que dijo la Agencia del Medicamento Europea es que hay vínculos inusuales y muy porcentualmente, pero han tenido que ponerlo incluso en las contraindicaciones o los efectos secundarios del medicamento. Es decir, ya Pfizer aparece con que uno de los efectos secundarios muy raros es que provoca trombos. Y hay datos sobre los trombos que están vinculados a la aplicación de la vacuna. Lo que pasa es que son mínimos. ¿Y qué ha pasado? Que las personas que han tenido trombos son mujeres
fundamentalmente, y menores de 60 años. Por eso se ha puesto el límite en que sea que se le aplique a todo el mundo a partir de 60. En el caso de España es de 60 a 69. Hoy venía oyendo que incluso Aragón, por ejemplo, se está planteando aumentarlo hasta 75. En otros países, pues, es hasta 65. En España ahora se ha aumentado hasta 70, ¿no? Hasta 69. De 60 a 69 se vacunan con De hecho, con AstraZeneca. nos han llamado gente que no la han llamado, que estaban preocupados, familiares, cercanos y conocidos de esta casa, que nos llamaban porque que tienen más de 65 años y no se le había llamado. Pues ya a partir del lunes probablemente se empiece a vacunar a ese estadio de 66 hasta 69, que no se estaban vacunando con la AstraZeneca en este caso. Y será a partir del lunes, según nos comunica fuente cercana al gobierno de Canarias. Y después es lógico, Jorge, que la gente vaya con miedo, es lógico, es decir, hay países que paralizaron la vacunación hasta que tanto y alguna comunidad canaria, española, ¿no? También. Claro, hasta tanto se supiese. Durante 2 semanas estuvo paralizada. Castilla y León creo que paró no, ha habido muchos vaivenes, ¿cierto? Claro. O sea, hubo una época en la que se decía una cosa, se vacunaban todos, luego fueron una franja de edad, luego hubo una paralización durante 2 semanas, se previó, sí. Luego la Agencia Europea del Medicamento dijo que era segura y se volvió a utilizar, pero luego volvieron a establecer otro límite de edad que es completamente distinto al que había hasta ahora, ¿no? Yo sí creo que por lo menos sí deberían, aunque sea complicado, porque yo digo que es lógico desde el punto de vista de la ciencia, esto pasa y esto ocurre, que hubiese un cierto acuerdo ya no, pero sobre todo eso, para de cara a la opinión pública, es decir, que no hubiese una disparidad entre las comunidades autónomas del Estado español e incluso en el seno de la Unión Europea sobre la franja de edad, porque es que si resulta que en Francia no están vacunando a partir de los 65 y yo tengo 67 y me la van a poner aquí, pues empiezo a sospechar, entonces, aunque luego el pero en Inglaterra, por ejemplo, sí, Inglaterra claro, hasta los 30 años, y que eso hay que aclararlo, ¿por qué dicen hasta los 30 años? Porque en este caso ellos consideran que la gente menores de 30 años, por las estadísticas, cuando se enferman prácticamente solo uno de 1 millón se muere. Pues entonces no vale la pena arriesgarse con una vacuna que puede tener a lo mejor un índice de riesgo mayor que el de 1 de 1 millón. Simplemente es por eso, no es porque no puedan vacunarse, se podrían vacunar y no pasaría nada, pero no vale la pena correr un riesgo innecesario. En este caso, porque si ya está demostrado que solo se han muerto de menores de 30 años, solo 1 de cada 1 millón de personas que ha tenido la enfermedad, pues no tiene sentido vacunarlo. Y fíjate que además con AstraZeneca... Con esa vacuna que tiene ciertos riesgos, mínimo también, pero que tiene más que la posibilidad de morir. Con AstraZeneca al principio era que se recomendaba a menores de 65 años. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo de que la vacuna se lo pusieran los mayores de 65 años y no había datos al respecto. Entonces, como no había datos al respecto con esa franja de población superior a 65, por eso inicialmente se recomendaba a los menores de 65. Y ahora resulta que estudios posteriores ya están aplicando, ya a partir de 65 años tampoco habría problemas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de lo único decir que el ritmo de vacunación en Lanzarote, una de las islas principales de Canarias, donde más vacunas se están poniendo porcentualmente. Por ejemplo, hoy tenemos ya el estadio completo de 2 pautas a los mayores de 80 años. Eso es una buena noticia porque son las que tienen más riesgo y ya está empezando un buen índice en el de 60 en adelante. Vamos a ver si en las próximas 2 semanas, 3 semanas se calculaba que íbamos a estar en unos niveles, si no nos falla el suministro de vacunación. Ya estamos en la fase 2 de nuevo. Realmente nunca nos fuimos de la fase 2, pero estábamos, Valentín, en la fase 2, pero con, igual que ha afectado a todas las islas de Canarias, el tema de la Semana Santa, ¿no? Sí, que lo que se puso, digamos, como criterios nuevos, se aplicó como criterios nuevos durante toda la Semana Santa, era el toque de queda a las 10 de la noche. El hecho de que para viajar entre islas solo era, si era por turismo, tenías que venir con una PCR o con una prueba de antígeno y se limitó también, digamos, las reuniones a cuatro personas nada más, tanto en interior como en exterior de... Y prohibían, en este caso, las reuniones en casas, ¿no? En casa. En casa que no fuera con no conviviente, es decir, no se podía hacer asadero, para entenderlo,
con gente que no fuera tu propia familia, o que no solo tu propia familia que convivieran en la misma casa, Yo bajo el mismo techo. creo que ha sido beneficioso. Bueno, por ahora todavía los datos de Semana Santa los estamos conociendo, ¿no? Los contagios que tengamos en estos días serán seguramente de la Semana Santa, pero en comparación con la Navidad, en el que ya se notó desde el principio de año una subida espectacular, y seguramente tuvo que ver con todo este tipo de cosas. Es decir, no es lo mismo estar hasta las 10, que tus comportamientos hasta las 10 de la noche son mucho más precavidos, son diurnos, digamos, hasta las 10 de la noche, a cuando ya pues puedes echarte una copa, puedes empezar, ¿no? No es lo mismo estar en una mesa con 4, que limitas mucho más el grupo de personas con la que estás, ¿no? Es que si invitas a 4 son o tu familia o tus amigos más cercanos, ¿no? Es decir, es como que casi que te quedas casi entre los convivientes muchas veces, o alguien más, pero poco más, o gente con la que tengas muchísima confianza, ¿no? Pero, sin embargo, cuando ya lo amplías a 6, pues sí que aparece por allí el amigo del amigo y el no sé cuánto, y ese tipo de relaciones en una pandemia como la que estamos y con la pauta que sigue el virus, pues obviamente yo creo que ha sido positivo. Y que además son fiestas diferentes, las de Navidad, que es de reunión familiar, a esta que es más de playa. Más de playa, es más, bueno, celebración religiosa ya cada vez menos. Y está cada vez más demostrado. Yo lo venía diciendo porque lo leía, no por otra cosa. Aquí en España, y sobre todo algunas autoridades canarias, estaban equivocadas, es decir, exageradamente. Donde se producen los contagios son en los interiores. Hombre, está claro. El 90%... Por eso es importante la ventilación. Claro, porque en una terraza, evidentemente, como dice Tomás, si están 6, tienen más posibilidades de cogerlo que si están 4, y más si están 2. Es decir, pero ciertamente es más complicado en una terraza esos 6 cogerlo que si estuvieran en un local cerrado. Y un dato importante, el Cherne estaba muy barato estos días. Eso quiere decir que se vendió menos y hubo que bajar el precio para que la gente la comprase. Bueno, vamos a pasar con, creo que tenemos ya, está ya en este caso el consejero y portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, don Marco Vergás. Don Marco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? Pues aquí estamos pasando la tarde, don Marco, que no es poco, ¿eh? Bueno, ¿Cómo están las cosas? Pues sí, yo le voy a confesar que estoy un poco emocionado. ¿Ah, sí? ¿Sí? Porque no hace 15 días que estuve por aquí y ya usted me echaba de menos. Y vuelvo a compartir un café, además con el compañero consejero Tomás y también con Valentina Ollané, así que estoy pues contento. Casi entre amigos. Don Marco, antes de entrar en materia, porque lo hemos llamado sobre todo para hablar un poco del pleno que tuvo lugar en el Cabildo de Lanzarote hace unos días, ¿no? Días atrás. Pero antes me va a permitir, don Marco, para quitar este tema, acaba de sacar Coalición Canaria una noticia, y es que, una nota que se ha convertido en noticia, en este caso, de que se ha roto la mesa del pacto por culpa de la presidenta del Cabildo, porque casi querían que no cumplieran los alcaldes de Coalición Canaria con la propia normativa sanitaria del gobierno. Pues no es verdad. No es verdad, porque nadie ha puesto en tela de juicio que no se cumpla con la normativa sanitaria. Lo que se ha dicho es que en los ayuntamientos donde gobierna Coalición Canaria se va a la mesa insular un lunes, se decide una cosa, y el martes unilateralmente se lo saltan a la torera y toman otro tipo de decisiones. Desde luego no nos parecen las formas. Y si querían cambiar de criterio, pues era muy sencillo. Se vuelve a ir a la mesa, se manifiesta que por cuestiones partidarias, por estrategias políticas, o bien porque algún alcalde pues no quiere esconderse detrás de la presidenta para tomar decisiones impopulares, pues no están de acuerdo con la decisión que tomaron el lunes. Si hubieran hecho las cosas de esta manera, pues evidentemente la vida de la mesa insular se hubiera prorrogado en el tiempo. Pero más allá que desde el Partido Socialista se pueda tener esa sensación de cierta discrepancia o de lealtad por parte de los alcaldes de Coalición Canaria, lo cierto es que ahora mismo, yo no lo sabía, pero me acaban de comunicar hace unos minutos, que el Cabildo sacaba una nota de prensa hoy diciendo que se abrían las instalaciones deportivas. Lo que quiero decir no es que no estuviera previsto o no, o sí, lo que quiero decir es que no sería tan importante esta cuestión como para romper una mesa insular que el propio Partido Socialista le había dado tanta importancia. Mire, lo que sí fue importante fue la quiebra de la legítima confianza, de que nos sentamos alrededor de una mesa, los alcaldes de los 7 municipios, la presidenta del Cabildo, se adopta una decisión y después de adoptar la decisión se van, y no sé si es que acuden a la sede del partido o reciben la instrucción del jefe o de algún alto cargo de la organización política y deciden pues cambiar de criterio. Yo creo que las formas en política son muy importantes y que lo que tenían que haber hecho era acudir a una nueva mesa, como se habían emplazado, y haber puesto de manifiesto que por las razones que fueran, legítimas todas ellas, pues iban a alterar el criterio establecido.
No obstante, sí quisiera yo subrayar lo siguiente. Ojalá se pueda recuperar esa mesa cuando los lazos de confianza vuelvan a surgir, porque me parece que es un foro no solo reglado, sino necesario para abordar no solamente cuestiones del punto de vista sanitario, sino también otras cuestiones que me gusta denominar de isla, como pueden ser cuestiones relativas al planeamiento, como pueden ser cuestiones relacionadas con el agro o el sector primario de la isla de Lanzarote, o sencillamente inversiones estratégicas lo echamos de menos nosotros también, los periodistas, y mucha gente lo echaba de menos. Precisamente nunca se trató de esos temas. Pero para terminar, porque tampoco vamos a sí, sobre este tema, antes de pasar al Cabildo. A mí lo que me ha sorprendido, Marcos, es una cosa, es decir, el comunicado del Cabildo de Lanzarote me sorprende mucho por lo siguiente, es decir, la mesa insular ha funcionado durante todo un año de una forma, pues, la verdad es que bastante modélica, democrática, que incluso además uno dice, parece mentira que instituciones gobernadas por Coalición Canaria, incluso gobernadas por el Partido Socialista, se pongan de acuerdo en temas de carácter sanitario y no hay ningún problema. Y ha funcionado durante todo un año, incluso con el diablo de Pedro San Ginés por ahí danzando sin romperla. Digo lo de Pedro San Ginés, lo del diablo, porque el Partido Socialista sigue echándole la culpa a Pedro San Ginés de un montón de cosas que siguen pasando. Pues ha funcionado durante un año con los alcaldes de Coalición Canaria, que yo sepa son Teguí, Searía y Tinajo, y un pacto con Coalición Canaria que hay ahora mismo también en Yaiza, y ha funcionado. Y en cambio, en la nota de prensa del Cabildo dice que se rompe la mesa insular por la deslealtad y porque Coalición Canaria va de forma unilateral, y me parece que lo lógico hubiese sido agradecer el funcionamiento a todos los alcaldes de esta mesa y no criticar a Coalición Canaria. Bueno, ese es mi punto de vista. Muchas cosas señala. La primera, a mis adversarios políticos no los veo ni con cuernos ni con rabos. Yo no seré aquel que identifique a ninguno de mis adversarios políticos y compañeros de corporación como el diablo. Para mí no lo son. Punto 2, en la propia nota que saca el Cabildo se agradece el esfuerzo de todos los ayuntamientos y de todos los alcaldes durante meses terribles que afectaron a la isla de Lanzarote cuando hablamos desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico y social, que fue la consecuencia de esa crisis sanitaria que estuvimos pasando y que todavía pues colea. Y lo tercero, ojalá se pueda recuperar, pero lo cierto es que los lazos de confianza pues se han roto porque pero se le echa es muy grave a Coalición Canaria de haber roto. Hombre, es que vamos a ver por una decisión que acaban de tomar el resto de ayuntamientos, que es abrir los espacios Valentín, deportivos es que nadie está poniendo en tela de juicio la decisión. Lo que estamos poniendo en tela de juicio es la quiebra de confianza, porque es que se decide una cosa un lunes en la mesa y el martes unilateralmente se saltan a la torera el propio criterio establecido en esa mesa de forma democrática, cuando podían al menos haber cuidado las formas y, como se había anunciado, se vuelve a ir a la mesa, se manifiesta las razones legítimas que cada corporación hubiera tenido y se hubiera adoptado otra decisión. Nos parece que eso es una quiebra de las buenas formas que habían regido hasta el momento en dicha mesa, y por eso pues se ha suspendido la mesa durante un tiempo, y yo espero que se pueda recuperar, por lo que le digo, porque me parece que es un foro necesario e imprescindible para abordar los asuntos de isla entre los ayuntamientos y el Cabildo Insular de Lanzarote. Marco, te pido si puede ser más breve la respuesta para poder hacerte más preguntas, pero para terminar ya con este tema, la última pregunta de Tomás. Sí, me preguntó una reflexión, Marco, y me parece un ejercicio de infantilismo político brutal. O sea, resulta que la mesa parece que ha venido funcionando, parece que ha habido una cuestión, ¿no?, de falta de confianza, porque han abierto algunos ayuntamientos sus instalaciones deportivas, se manda una nota de prensa criticando a esos que abren las instalaciones deportivas para terminar abriéndolas el conjunto de la isla el mismo día o 2 días después. O sea, y además con usted y seguramente la mayor parte de la política de Lanzarote y de la ciudadanía reclamando que este tipo de foros existan porque son positivos no solamente en el contexto de una pandemia, sino en general, ¿no?, para tomar decisiones o por lo menos para llegar a acuerdos o para conversar sobre las cuestiones de la isla. O sea, a mí me parece que la gente, yo creo que la gente no lo entiende. Por mucho que haya habido esa quiebra de confianza por el tema de las instalaciones deportivas, creo que ni la quiebra de confianza es buena ni la nota posterior tampoco, si a lo que se pretende es a llegar a acuerdos sobre cuestiones diversas, incluida la pandemia. La nota del Cabildo Insular de Lanzarote fue en términos bastante amables, si me lo permite usted, y hablando de términos infantiles, lo que uno no admitiría es que hoy acordemos usted y yo algo y mañana usted se lo salte. Al menos me diría: Marcos, haberme llamado por teléfono, Marcos, haber convocado otra reunión, lo he pensado mejor, me han hecho ver la luz, por una cuestión de estrategia política, de interés partidario, la razón que sea, que no quiero entrar tampoco en ellas, pues consideramos que hay que cambiar la decisión, así se hubieran cuidado las formas, no se hubiera quebrado la confianza y hubiera seguido viviendo dicha mesa, que yo insisto en la idea capital.
ojalá pueda recuperarse con prontitud, porque un foro reglado para abordar asuntos más allá incluso de los sanitarios es bienvenida y además hace falta. Bueno, don Marco, pues vamos a temas del Cabildo de Lanzarote, en este caso concretamente del Pleno. Queríamos saber un poco qué destacaría usted de ese Pleno celebrado, creo que fue el lunes o el martes, ¿no? El martes. El martes. Fue el martes, día 6 de este mes. Pues usted sabe que yo quise estudiar periodismo y me va a permitir que dé un titular. Pues yo creo que fue un Pleno más de acuerdo que de bronca política. Y a los ejemplos me he de ceñir. Se aprobaron varias declaraciones institucionales, una de ellas me parece pues bastante relevante, la relativa a solicitar al Gobierno de Canarias que amplíe el tiempo en el que la Cámara de Comercio de Lanzarote va a ostentar la representación de todas las cámaras de la provincia de Las Palmas en el seno de la autoridad portuaria, en un hito que es histórico, porque con este Gobierno, el que encabeza Ángel Víctor Torres, la Cámara de Comercio de Lanzarote va a tener representatividad en la autoridad portuaria. Ahora lo que le decimos es que queremos un plazo mayor, que 6 meses en un marco de 4 años pues no es suficiente y que hay que hacer un pequeño esfuerzo. Pero es todo un hito que se consigue ahora con este nuevo gobierno. Otra declaración de apoyo al pueblo saharaui, el pueblo vecino que linda a escasos kilómetros de la isla de Lanzarote. Se aprobaron varias mociones de los partidos de la oposición y distintos acuerdos igualmente a instancia del gobierno, como puede ser la aprobación definitiva de las ayudas de emergencia social, como pudo ser una modificación presupuestaria para cumplir con las cofradías, una modificación por 110.000 euros para cumplir con la palabra dada, e igualmente la aprobación inicial del reglamento para la utilización de las instalaciones deportivas. Por lo tanto, más acuerdo que bronca política, más allá de que hubo pues episodios de debate, como es lógico, porque somos partidos políticos diferentes, porque estamos en una sesión plenaria y, lógicamente, tiene que haber momentos de cierta confrontación, pero creo que fue un pleno bueno en términos democráticos y también bueno para los intereses del conjunto de la isla de Lanzarote. ¿Quieren hacer 2 preguntas, Tomás y Valentín? Valentín primero, que había tenido la palabra. Sí, no, yo como sabes, Jorge... Fuiste de los pocos que lo viste. Fui de los pocos que vi el Pleno y efectivamente aquí lo dijimos, ¿no? Que había consenso, por ejemplo, en esos dos aspectos que acaba de comentar Marco, pero también hubo un enfrentamiento que ya parece que se está haciendo habitual, ¿no? Entre la presidenta y el portavoz de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, en relación, pues, por ejemplo, con el tema de que el Cabildo hubiese pasado las competencias del Consejo Insular de Aguas al Gobierno de Canarias de forma transitoria, pues bueno, porque decía que aquello era una entidad muy oscura, sin ningún tipo de trabajadores que estuviesen a cargo, etcétera. Y ahí hubo un enfrentamiento, y además lo que no me gustó, Marco, es como... Yo no sé, es decir, si Pedro Sanginés en vez de un hombre fuese una mujer, probablemente tendríamos un debate sobre machismo. ¿Cómo ningunea o sea, no se dirige a Pedro Sanginés cuando hace una intervención? Se dirige, por ejemplo, al señor Ceja, le respondía, pues, no sé, a David de la Hoz, pero cuando es Pedro Sanginés, ahí se produce, y yo que lo veo como ciudadano y como periodista, me parece que las formas hay que mantenerlas también. Pues desde luego no he ¿Sabe de qué le hablo, no? No, porque no he observado ese apunte que usted realiza. Mire, estamos hablando de la presidenta del Cabildo y estamos hablando del principal representante de la oposición, que es el expresidente precisamente del Cabildo Insular de Lanzarote. Y evidentemente pues surgen momentos de confrontación, de debate político intenso. También ocurre en Teguise, donde yo también tengo mis agarradas, si me permite usted la expresión, con el alcalde Osvaldo Betancourt, pero siempre en términos de personas educadas, formales y que además no tienen la piel muy fina, o no deberían de tenerla, porque ya llevamos unos añitos en esto de política. Por lo tanto, pues no comparto esa apreciación. Lo que sí le quiero señalar es que además, como coordinador de los grupos políticos, como portavoz incluso del gobierno, pues de luego los acuerdos que alcanzamos pues me va a permitir que me apunte una pequeña parte del mérito, en la medida en la que me toca pues negociar con las distintas fuerzas políticas y tratar de, a través de la renuncia mutua de unos y otros, pues llegar a un entendimiento. Afortunadamente en el último pleno se consiguió en varias ocasiones, en otras evidentemente, hombre, pues no, pero esa es la política. Su talante es muy diferente. Bueno, muy diferente. Es muy diferente. De todas maneras, don Marcos, venga, nos quedan 5 minutos.
querías hacerle tú una pregunta. Sí. Marco, creo que había una propuesta del Grupo Podemos para incentivar el comercio local a través de una especie de bono o algo así. Sí. Y lo relaciono también con que la semana pasada estaban protestando o había alguna queja de agricultores de Lanzarote porque no sé, o sea, por ejemplo con la papa, que no tienen ni dónde guardarlo ni tampoco las vías suficientes como para promover o para vender ese excedente o esa producción de la isla, ¿no? Y eso sí puede ser, no sé si la no aprobación es porque el Cabildo está trabajando en otra cosa, pero yo creo que todos coincidimos en que esa producción local y especialmente en estos momentos tiene que tener alguna vía, ¿no? Y especial cuidado en buscar tanto los comercios locales como la producción local de que llegue al consumidor. Sí, respecto de la moción de la papa, pues no se admitió la urgencia porque el asunto, según el consejero del área, pues estaba resuelto y por lo tanto debatir sobre algo que ya está resuelto o en vías de resolución, pues era poco más que improcedente. No obstante, ya que habla usted de la agricultura, también se abordaron pues, cuestiones relacionadas con el agua, con la situación del sector primario. Están habiendo problemas en cuanto a cortes del agua agrícola y ahí, desde luego, pues tenemos que afrontar el asunto con determinación. Además, en distintas vías. Por un lado, exigir a Canal Gestión que cumpla con el contrato. Es verdad que es una situación pues complicada porque Canal Gestión, todos sabemos que por un lado ha decidido en su asamblea pues iniciar un proceso de desinversión que parte de la necesidad de salir de aquellos negocios o de aquellas concesiones que tienen fuera de su demarcación territorial, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, pero tenemos que exigirle que mientras tanto pues cumpla con el pliego y con el contrato que rige la relación con el consorcio del agua. Por otro lado, tenemos que acometer importantes inversiones y una buena noticia es que próximamente, a lo largo de este mes, espero, la línea norte, aquella que va a llevar más agua desde Arrecife hasta Teguise y Sonsamas, pues va a ser una realidad. Se va a empezar a ejecutar ese tramo de 12 kilómetros de tuberías y creemos que va a dar un salto cualitativo lo que es la producción y la distribución del agua agrícola. Y luego, pues también una cuestión de planificación, porque es verdad que en tiempos pasados se tomaron decisiones en el corto plazo, pero hace falta pensar en el medio-largo plazo. Hace falta vislumbrar la isla que queremos a 20, 30 años y desde luego el sector primario es fundamental, no solamente por la autosuficiencia alimentaria, sino también porque hablamos de paisaje. Hablamos de esos jardines de rofe que cultivados son una verdadera maravilla, que alegra la vista, pues no solo al turista, sino al residente y desde luego es uno de los temas estratégicos que tenemos que abordar. En este mandato y de la mano, yo creo que de la unión y del consenso de todas las fuerzas políticas. De todas maneras, yo creo que esto es un tema que, sinceramente lo digo, sobrepasa el asunto partidario. Estamos en un tema vital, que es el del agua, desde todos los puntos de vista, es decir, pero sobre todo, usted dice lo de la tubería del norte, está muy bien y va a ser un alivio importante, pero el problema que tenemos es que la infraestructura para fabricar el agua están ya bajo mínimo. Y no digamos nada de esas depuradoras que están, según estudios que existen, cogidas con alfiler. Por lo tanto, mire, el tema es muy grave, efectivamente, muy grave. Hay que darle la máxima relevancia. No obstante, la empresa Milagro, que nos vendía el anterior presidente o gobierno, el Milagro de Canal Gestión, pues ha quedado, me va a permitir, una especie de bluff, porque esas inversiones multimillonarias que iban a reconducir la situación del agua en la isla de Lanzarote, pues no han sido suficientes, y a la vista está, los cortes que se producen, y luego también es verdad, yo quiero señalar... No por corregirle, y por eso digo que está fuera de partido, porque si nos metemos en cuestiones de luchas políticas, usted sabe qué gestión por qué se tuvo que montar esa nueva empresa. Porque se cometieron muchísimos... Que la propia Dolores Corujo en su día apoyó también. Y por supuesto, porque se cometieron muchísimos errores en el pasado. Eso no lo discuto. Pero precisamente por eso quería sacarlo del debate de partidos políticos, porque entonces sí que no nos íbamos a entender. Y quería ir más a las soluciones que realmente digo, por técnico del Cabildo, técnico del consorcio y técnico de la propia Canal Gestión. Jorge, esto es un tema grave que se debe salir del debate partidario, porque si no, sí que no vamos a tener agua nunca. Es muy relevante el asunto. Yo lo que he tratado de señalar es que algunos vendieron Canal Gestión como la empresa Milagro, la mayor de las suertes para esta isla, y años después se observa que no han resuelto los problemas. Y enteramente la responsabilidad no es de Canal Gestión, que por cierto debe estar pasando unos momentos complicados por lo siguiente. La rentabilidad del agua es fundamentalmente la del agua turística industrial. Todos sabemos cómo está la isla de Lanzarote desde hace un año. Desde luego la rentabilidad de esa empresa no radica en el agua de abasto, es la que llega a los domicilios
de cada uno de los vecinos. Con esa y pierde. por lo tanto, la situación debe de ser complicada como para darle la máxima relevancia Nosotros a este asunto. Desde luego que estamos sí. haciendo precisamente una investigación y se calcula que ha podido perder en un año 3 o 4 millones de facturación del agua turística, solo un año. Sí, y además es un problema que se está extendiendo no solamente al sector del agua, sino a las principales concesiones que pueden tener el conjunto de administraciones. Por ejemplo, si hablamos de transporte público, también deben de estar pasándolo mal las concesionarias. En el caso de Lanzarote hay solamente una. ¿Por qué? Pues porque el transporte público se nutre también mucho del turismo. Ahí hay distintas líneas incluso de transporte que se ocupaban fundamentalmente gracias a los turistas que venían a la isla de Lanzarote y que también pueden estar pues pasándolo mal. Es Por bueno lo que tanto, usted una lo diga situación ciertamente porque es complicada, cierto. evidentemente, y habrán incluso operaciones de reequilibrio, de las concesiones si la situación se alarga en el tiempo, y habrá que buscar pues fórmulas, porque desde luego en esta crisis estamos sufriendo pues todos, muchos vecinos, evidentemente, mucho pequeño empresario, pero también las grandes concesionarias en su momento están pasándolo mal. Por lo tanto, esta crisis no está saliendo gratis prácticamente a nadie. Marco, solo tengo 2 minutos, a ver si usted... acabo de leer una noticia que ha enviado, en este caso, Coalición Canaria del Parlamento. Osvaldo Betancor lamenta que el saneamiento de La Graciosa no sea prioritario para Canarias. Le comento, como usted sabe, esto es una inversión que se venía, del saneamiento se venía realizando por el sistema de urgencia, emergencia, mejor dicho, por el anterior gobierno de Canarias. Llegó el nuevo gobierno y se ha paralizado, según Osvaldo Betancor. Estaba parado con anterioridad. Fue una obra por emergencia, hablaron que se iba a solucionar el problema, dejaron la intervención a medias porque hicieron los canales principales, pero no los enganches a los domicilios de La Graciosa, y lo que hay en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias es 1 millón de euros precisamente para el saneamiento de La Graciosa. De todos modos, me llama la atención que el alcalde Osvaldo Betancor ahora se libere, ahora empiece a levantar la voz frente a aquellas cosas que no se hicieron en el pasado, ahora que no gobiernan lo suyo, y que además se preocupe por La Graciosa, cuando he de señalar que tenía una subvención del Cabildo Insular de Lanzarote por 150.000 euros concedida en el año 2018, y después de 2 años fue incapaz de ejecutarla. Al alcalde que tanto le importa la octava isla. Cogió los 150.000 euros y los derivó a otra localidad del municipio de Teguise. Pero por más lo allá tanto, de Osvaldo Betancor, hombre, ¿se va a hacer esa obra finalmente? La obra se tiene que Graciosa de terminar. saneamiento. La obra se tiene que terminar. Que es por y hay emergencia, 1 para que usted millón vea de... lo que es la emergencia en este país. No, pero es que la emergencia resulta que 2016. la declararon hace 4 o 5 años. Y la emergencia no es una situación que se pueda prolongar en el tiempo indefinidamente. Hay que obrar con mucha cautela. Y desde luego lo que hay que hacer es esa partida de 1 millón de euros que está recogida en los presupuestos, pues sacar la licitación y completar pues una intervención que ya se tenía que haber hecho hace muchos años. Bueno, tantos años insisto, se como los que lleva probablemente el alcalde. Obra de emergencia en 2016, estamos en 2021. Pues por eso le digo, y en 2016, como ¿quién decía estaba uno, de alcalde? tanta emergencia no hacía... Y en el 17, ¿quién estaba de alcalde? Y en el 18, ¿quién estaba de alcalde? Y en el Sí, pero 19, usted sabe y que de es una presidente del inversión, Cabildo, ¿quién? Usted sabe que es una inversión ¿Y en el del gobierno de Canarias, quién? Era una inversión Hombre. del gobierno de Canarias que se realizó en la primera fase y se ha paralizado en la segunda. No sé si es que no ha habido dinero o que no ha habido gestión, pero lo cierto es que hoy ha sido denunciado en el Parlamento de Canarias. Don Marco Vergá, de verdad, tenemos que dejarlo. Vamos a hablar ahora con otro compañero suyo, en este caso no del partido, que creo que todavía no se ha dado de alta, o sí, se ha dado de alta. ¿De quién hablamos? Don Benjamín. El Partido Socialista, creo que sí. Ah, ya se dio de alta. Sí, es compañero, entonces ya es compañero de formación don Marco política, Vergá. mucho socialista en el Café de Periodistas hoy. Me voy con ganas de seguir compartiendo con ustedes un rato más, pero bueno, le dejo la silla calentita al compañero Benjamín y desearles un buen clásico, que este sábado hay un Madrid-Barcelona y para los futboleros, como es mi caso, es de luego un buen plato que llevas a la boca. Menos mal que no lo arbitra usted, don Marco. No, y yo pensaba que con la Digo baja... por lo de blanco, por los vestidos de blanco que va usted Y hoy. pensaba, hoy vengo en son de paz, sí, por lo blanco, pero pensaba, fíjese usted, que después de la baja del árbitro principal iban a nombrar a nuestro compañero Alejandro Hernández, que el otro día, sin ir más lejos, estuvo en el bar, no tomando nada, sino que estuvo en el bar en el partido Bayern de Múnich, París Saint-Germain. ¿Ah, sí? Casi nada, Pues casi mire. nada, qué orgullo. Efectivamente, pues mucho orgullo. Don Marco, de verdad, un abrazo y Igualmente. a ver si pronto nos vemos. A Venga, buenas Tomás, tardes. a Valentín y a usted, un saludo. Venga, buenas tardes. Bueno, pues esta es Marco Vergá, portavoz del PSOE en el Cabildo de Lanzarote. Antes de ir a publicidad y entrar con
con Benjamín. Lo voy a tener claro hoy. Digo que la noticia que antes daba con Marco es que ya se puede acudir en un aforo limitado, pero la gente a los estadios, en este caso a los estadios y a las canchas deportivas en general. Sí, a ver, yo pienso también, igual que hay que felicitar a esta mesa insular por el tiempo que estuvo trabajando conjuntamente y porque hubiese una voz más o menos unificada de la isla y sus instituciones, también es verdad que en ocasiones, digamos que ya muchas de las normas venían dictadas por el gobierno de Canarias, que además no eran unas normas, pues se podría llegar a entender si las normas son iguales para toda Canarias, pero eran unas normas específicas para la realidad epidemiológica de la isla de Lanzarote. Y es verdad que muchas veces, escudados en esa mesa, se tomaban decisiones que desde el punto de vista epidemiológico no eran ajustadas, porque es que si ya nos tienen en el nivel 4 y en el nivel 4 no se puede hacer todo esto, pero nos pasan al 3 y usted dice que nos mantienen en el 4 para el deporte y para la cultura, no tenía sentido. Y en ese sentido, por ejemplo, hubo quejas del mundo de la cultura, tanto en verano, porque el resto del archipiélago, con las medidas de seguridad, con la distancia, con todo lo que fuese, con la limitación de aforo, pero estaba funcionando, y cuando le preguntaban al consejero de Cultura, ¿y por qué usted no hace nada? Bueno, porque usted no hace nada, porque su área no hace nada, decía, es que hay una mesa, y la mesa eran ellos. Entonces, y ahí ahora... tomaba que siempre que la cultura, por ejemplo, en Madrid, que siempre ha estado posicionado más el sector de izquierda, están muy contentos porque en Madrid sí se ha podido hacer teatro, se ha podido hacer incluso cuestiones de musicales. Es una cuestión económica, obviamente, o sea, digo, hay un sector, hay gente que vive de eso y que trabaja de eso, pero es que también es súper importante para una sociedad. Claro. Es que una sociedad no puede estar un año y pico sin nada, o sea, sin un concierto, sin una conferencia, sin por mucho que lo digital haya tratado, o sea, todo eso enriquece a nuestro pueblo. Entonces, que no se haga absolutamente nada puede resultar cómodo, pero es muy negativo para una sociedad que nada. Por eso incluso llama más la atención y está todavía más fuera de lugar que la presidenta del Cabildo o el Cabildo eche la culpa a Coalición Canaria, que después de un año decidiera, pues eso, abrir digamos, los espacios públicos deportivos al público, teniendo en cuenta que durante ese año el Cabildo y la Mesa Insular lo que han sido era más restrictivos con las decisiones que se están adoptando a nivel regional, o sea, pudiendo adoptar decisiones de apertura en materia cultural y deportiva, decidieron no hacerlo de forma unánime y no hubo bronca. Incluso hay gente, hay periodistas, Pedro es un ejemplo, que siempre criticaba las decisiones de la Mesa Insular que se tomasen tan de forma unánime, teniendo en cuenta que son partidos diferentes. La criticaba porque eran contrarias a las decisiones, a la permisividad que tenía en materia sanitaria a nivel de Canarias. Entonces, que ya llegado a este momento, ahora resulta que critiques a los ayuntamientos de Coalición Canaria, que no es una cosa unilateral, que son 4 ayuntamientos, serán todos de Coalición Canaria. Bueno, menos el de Yaiza, que está en pacto, pero no es una decisión unilateral de un ayuntamiento solo, lo toman 4 ayuntamientos, digamos que la otra parte son 3 ayuntamientos y el Cabildo. Yo creo que la filosofía de la mesa era buena, pero creo que se deberían haber fijado más en protocolizar aquello. O sea, cómo hacer para que las cosas funcionen, más que encerrar las cosas. O sea, hubiese sido ideal que entre todos los ayuntamientos más el Cabildo dijeran, vale, cultura sí, pero de esta manera, con esta distancia, con este no sé qué, con lo que sea. Eso hubiese sido fantástico, pero quedarse solamente en lo dejamos cerrado era lo más fácil, pero no lo mejor. Esa no hacer nada se viralizó también en la propia Mesa Insular. Se acomodaron a no hacer nada para no ponerse los dedos. A los alcaldes también le estaban llegando las quejas, a los propios alcaldes, que son los que recibían la presión del ciudadano de primera línea. Vamos con Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros turísticos. Bueno, por cierto, se me había olvidado al principio del programa, hoy ha llegado una nueva patera de madrugada a la isla de Lanzarote, pero ya casi, por desgracia o por suerte, ya no es noticia. Vamos con Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros turísticos. Benjamín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, escapando, don Benjamín. Me imagino que un poco como está escapando los centros turísticos, ¿no? Aquí esto es cuestión de escapar. Como estamos ahora, don Jorge, es cuestión de escapar e intentar llegar a que empiece a llegar turismo, evidentemente, y a que esto se empiece a levantar, porque si no vamos a acabar todos pues muy mal, ¿no? Y ya no solo los centros turísticos, sino absolutamente todas las empresas, porque el movimiento empieza pues a ser preocupante. Usted, Benjamín, siempre fue optimista y esto es muy bueno, porque si una empresa al que lo dirige no es optimista, ya lo tenemos claro. Pero la verdad no sé si usted sigue siendo tan optimista como lo fue hace 6, 7 meses, de que creía que ya pues por esta fecha íbamos a estar bastante mejor, que ya había algo de turismo.
pero la cosa parece que no ha cambiado mucho con respecto a hace 6 meses, ¿no? Sí, efectivamente. Sí es cierto que yo lo que dije fue que el año pasado, cuando arrancó toda esta pandemia, pues que en junio arrancaríamos, así fue, arrancamos en junio, tuvimos un verano pues bueno, bastante aceptable, septiembre, octubre estuvieron bien y es verdad que noviembre y diciembre pues hubo un bajón bastante pronunciado y evidentemente ahora en los meses de enero, febrero y marzo por la tercera ola, perdón, pues sí es verdad que hemos vivido un parón en toda Europa y aquí en Lanzarote porque no iba a ser menos. Pero sí soy optimista de cara al segundo semestre, perdón, a partir de, yo creo que a partir de mayo en adelante, incluso un poquito antes de junio, sí vamos a tener, pues bueno, a empezar otra vez a tener turismo, a empezar otra vez a recibir gente. Hoy escuchaba en la cadena SER, anunciaban que ya el ministro de Transporte de Inglaterra ya decía que a su población, a los ingleses que ya podían empezar a preparar sus vacaciones o a planificar sus vacaciones de cara al verano, con lo cual eso es una grandísima noticia porque ya tienen al 70% de su población inmunizada. Ellos suman pues, a la gente que ha pasado el COVID, los que tienen las 2 dosis y los que tienen una sola dosis, con lo cual, pues bueno, yo creo que eso va a ser positivo y que a partir de ahí empecemos a arrancar con un mercado tan importante para nosotros como es el inglés, ¿no? Sí, yo creo que, si no me equivoco, es a partir del mes de mayo, de mediados de mayo, cuando van a permitir viajar a los ingleses, pero es verdad que va a poner una serie de semáforos a qué países se puede o recomienda que se puedan o no viajar, ¿no? No sé si Canarias, esperemos que en ese momento ya Canarias tenga también un índice bajo de contagio, pero sobre todo alto de vacunación. Sí, efectivamente. Ahora mismo yo creo que el ritmo de vacunación en Canarias es alto, es decir, yo creo que todos tenemos gente a nuestro alrededor que están llamando para vacunar o que se están vacunando y yo creo que con la vacuna de Janssen que tienen que entrar ahora pues también va a aumentar el ritmo porque es solo una dosis, con lo cual pues yo creo que va a ser positivo y que vamos a tener unos buenos niveles de vacunación y sobre todo pues esa media que cuentan de los porcentajes de COVID para tener dentro de los semáforos de verde, rojo y yo creo que Canarias está muy bien posicionada en ese sentido, ¿no? Y creo que las cosas se han hecho bien a pesar de que vivimos momentos excepcionales, ¿no? Valentín. Sí, buenos días, Tocayo. Buenos días. Tocayo es por mí, porque como a él le llamo Benjamín y a usted muchas veces le digo Valentín. Siempre nos confunde, Benjamín. Si es para bien, lo permito. Consejero, no, para mal para mí porque usted es más guapo. No. Consejero, no, yo quería preguntarle, el islote de las Ferminas, cuando había problemas con la empresa concesionaria, ¿no? O sea, con la empresa que hizo las obras, filtraciones en la piscina, quiero recordar, si no Pero me bueno, equivoco. esto creo que ya se había resuelto, tengo entendido. No, eso no. No, porque además había una demanda que se iba a plantear a la propia empresa. Ah, pero creía que se había resuelto se le pedía ya. una cantidad de dinero incluso, creo, consejero, ¿cómo está eso? Sí, efectivamente, nosotros entendemos que quien ha hecho la piscina es la empresa pues, adjudicataria. Hay filtraciones de agua por determinados sitios y hay cosas que nosotros entendemos que no están bien arregladas y que hemos pues, solicitado a la empresa que lo arregle y ahora pues, hemos ido a los juzgados para que el juez pues, esclarezca quién es quien tiene que arreglar. Nosotros entendemos que es la empresa adjudicataria, como no cabe otra manera, como no cabe otra forma. Si usted ha sido adjudicataria y tiene que realizar unas obras y se la ha pagado por ello, pues entregue usted las obras en condiciones y como corresponde. Respecto a la apertura, es decir, para que la gente entienda más o menos en dónde estamos, Costa nos ha pedido una rectificación de uno de los puntos del convenio entre Cabildo, Ayuntamiento y Centro, se está resolviendo, lo vamos a mandar en breve. Cuando eso se mande, pues ya darán la prórroga al Ayuntamiento de Arrecife y a partir de ahí ya podremos abrir. Yo creo que queda poco, es decir, ustedes que están aquí cerca en Lancelot son conscientes de que siempre hay gente en la Fermina llevando el mantenimiento para que las instalaciones estén en perfecto estado, con lo cual no te voy a dar fecha, pero es que parece que que lo tocamos, ¿no? Que es decir, que ya estamos tocando la apertura, pero no te puedo dar una fecha exacta porque basta que te diga una fecha para que nos retrasemos y
y me vuelvan a pintar la cara, por así decirlo, de que doy una fecha y no se cumple. Pero la A mí, realidad es que pero estamos... la propia alcaldesa de Arrecife, la última vez que estuvo aquí, hace como cosa de un mes, dijo que ya había recibido ese papelito famoso de Costa. Es decir, Costa, yo lo que nosotros tenemos es que Costa está de acuerdo en dar la prórroga, en tenerlo todo. Si es verdad que ahora hay que firmar una parte que nos piden cambiar, eso se manda a Costa la documentación, Costas nos da la prórroga y a partir de ahí es cuando... ¿Y qué es exactamente, Benjamín? Nos piden cambiar una cosa en el convenio que se firma hay un apartado que no ven, es así tal cual, que no ven el apartado de tiendas, entonces hemos quitado y suprimido el apartado de tiendas en la Fermina, se quita eso, se manda otra vez el convenio, lo dan el visto bueno y ya podemos Es decir, abrir. que van a prohibir la colocación de tiendas. Efectivamente, eso es lo que Yo, O sea, la actividad comercial. De verdad, es Ya. que yo, de verdad, cuando se ponen pegas por poner pegas, Pero es eso, Jorge, es decir, no es más, te lo digo, yo a veces ya no pongo ni fecha, pero vamos, que estamos, yo lo hablo muchas veces con el asesor con el que hay más No, pero le digo también, contacto. a mí, porque una de las pocas, porque eso no va a ser rentable, usted lo sabe. No, eso es pérdidas pura y dura, eso es... Pues por eso le digo, y hombre, si pone tienda, pues a lo mejor pierde menos, es lo que quiero decir. Que es para todo, porque perdemos todos los lanzaroteños. Tomás. Buenas tardes, Benjamín, ¿cómo Buenas, estás? Tomás, ¿qué tal? ¿Cuánto Muy bien. tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si justo se lo estaba diciendo a la gente, creo que desde que salí del cabildo no te había vuelto a ver, en medios y cosas así, pero no personal. Bueno, Efectivamente. a través de, por lo menos, de esta distancia. Y me alegro mucho de verte. Igualmente, lo mismo digo. que- Benjamín, mira, cuando el moderador del programa te preguntaba qué tal y dicen escapando y tal, se te notaba así, ¿no? Como apesadumbrado, como cualquier gestor de una empresa en esta isla, en este caso una empresa pública, ¿no? Pero la gran diferencia, que es lo que, ¿no? La gran diferencia entre la mayor parte de las empresas que viven del turismo en Lanzarote y los centros turísticos, que debe ser la única empresa que vive del turismo que en cambio no ha recurrido a los ERTES para poder por lo menos aliviar una parte del gasto, que en el caso de los centros es importante, que es para personal. Y tú también decías que eso, que la previsión al comienzo de la pandemia no era tan mala, sobre todo, bueno, de la de todos, ¿no? De las segundas olas y terceras olas y Que no demás. se iba a alargar tanto. Entonces, la pregunta es clara. ¿Ustedes creen, o tú a estas alturas crees, con esa pesadumbre que se nota que tienen todo lo que tienen que gestionar y concretamente tú, que no fue una buena idea el no rebajar el gasto en personal a través de la fórmula del ERTE? Tomás, yo soy consciente y además que te conozco bien y sé que eres una persona que apuesta por lo público, que eres una persona que defiende la educación pública, que defiende la sanidad pública, que defiende el trabajo público, porque además te conozco bien de 4 años en el Pleno del Cabildo. Y además, también porque sé y eres consciente de cómo estaban los centros turísticos, sé y eres consciente de la dejadez que hubo durante mucho tiempo y durante la pandemia tuvimos la oportunidad de poner en orden, de establecer, de darle la vuelta a cómo estaban los centros. Es decir, y además yo sé que tú ibas por los centros y sabías, y los trabajadores de los centros te decían cómo estaban. Pues mira, durante todos esos meses fuimos capaces de poner los centros turísticos, y además te lo dice el comité de sabios, es decir, que los centros han vuelto a su primer día. Es decir, la mayor joya turística de Lanzarote, el mayor patrimonio que nosotros tenemos, está arreglado y está en perfectas condiciones gracias a que no se hizo un ERTE, se estableció a todo el personal a pintar, a arreglar, a acondicionar los centros turísticos. Otra parte hizo un trabajo de pliegos y eso nos llevó a dos cosas y a dos situaciones fundamentales y sobre todo en lo público, que yo soy consciente y te conozco de que eres un defensor a ultranza de lo público. Mire, gracias a eso sacamos 60 pliegos a concurso. Nadie habla de eso, no hay ninguna institución en España que haya sacado 60 pliegos a concurso durante la pandemia y todo lo que queda. Ni una, ni solo una. Y yo creo que eso es de mérito de los trabajadores. Y sobre todo, el mayor patrimonio que tiene esta isla, ahora, a día de hoy, está en perfecto estado. Y eso tuvimos que hacerlo, porque durante la normalidad de un centro y con la apertura de un centro no se puede hacer. Y yo creo que fue una apuesta decidida y fuerte por volver a que los centros resaltaran, por empezar a resetearnos en la restauración, resetearnos en muchísimas cosas que nos valió durante la pandemia. Y por supuesto, claro que no me arrepiento, Tomás, es decir, estamos hablando de una de las principales joyas de esta isla, estamos hablando de la principal empresa turística de Lanzarote y de Canarias, y los centros, y entiéndeme lo que te voy a decir, no son un hotel, no son un aparta hotel.
como muchos han intentado entender que son los centros, y yo entiendo las críticas y creo que desde la oposición es fácil decir que hagan un ERTE, eso es lo más sencillo del mundo. Si hubiese sido un hotel o hubiese sido un apartamento o unos apartamentos, este que te habla te dice, Tomás, el mismo día que habló Pedro Sánchez y dijo que iba a declarar el estado de alarma, hubiésemos hecho un ERTE, pero estás hablando de la mayor empresa pública de Lanzarote y de Canarias probablemente, donde tenían todas las instalaciones hechas un desastre, pero un desastre, ¿eh? Cómo estaban las cosinas y cómo estaba absolutamente todo, y hemos aprovechado para arreglar todo este tipo de situaciones. Valentín, a ver, ¿qué quería decir tú No, algo? sí, que efectivamente, pero aun siendo defensor de lo público, los ERTEs también son un instrumento público de protección de los trabajadores e incluso a las empresas más responsables, y creo que en esto debería entrar también una institución pública, debería haber buscado la manera de, digamos, suplementar y también de suplementar para que los trabajadores no se vean afectados. Claro. Pero tan público es, y efectivamente si hay una parte de los trabajadores que pudieron dedicarse o que se han estado dedicando a labores de mantenimiento, etcétera, yo creo que eso nadie lo va a criticar. Ahora, la duda es sí, y también, entonces ya te lo pregunto también, porque defender lo público también es defender que no se nos vaya dinero en estos momentos de lo público hacia otros lugares cuando en el Cabildo de Lanzarote necesitamos dinero público precisamente para la gente que lo está pasando mal, para servicios sociales, es decir, ¿podíamos haber ahorrado? Porque esa es la gran pregunta que se tiene que hacer un gestor público, es decir, ¿se puede a través de un instrumento también público y que defienda al trabajador y que lo pone, o sea, y que se le puede mantener incluso todo su nivel adquisitivo, al mismo tiempo podíamos haber ahorrado para otras cosas públicas absolutamente necesarias en estos momentos, como es, por ejemplo, servicios sociales, atención a menores que están con brecha digital y todas estas cosas que también la pandemia nos está exigiendo? Sí, pero yo te respondo claramente. Tú hablas de lo público y de ahorrar, ¿y por qué no hicimos un ERTE en los ayuntamientos cuando había muchísima gente por ahorrar, ya que me hablas de ahorrar? No de mala idea. No, pero por ejemplo, pero mira, no se puede porque la financiación de los ayuntamientos sí es pública, pero la de los centros es a través de una... Escúchame, Tomás. Sí. Nadie plantea o nadie se piensa por qué no se hace un ERTE con los ayuntamientos, y mi pregunta es... ¿qué hicieron? Es decir, ¿cuántos pliegos han sacado el resto de ayuntamientos? ¿Cuántas cosas han puesto en orden como hicieron los centros? Es decir, casi ninguna. Cuando me hablas del coste económico, perdona, pero al ciudadano no le ha costado ni un solo céntimo el coste económico del mantenimiento del empleo de los centros. ¿Sabes por qué? Porque se nutren de entradas, y lo que hemos hecho es ahorrar mucho dinero con todo lo que hemos hecho para que no tener que depender de nadie como no dependemos de nadie. Es decir, se ha trabajado durante todo este tiempo para que los costes de la empresa sean mínimos. Es decir, y nunca, jamás en la vida se ha pagado tampoco a proveedores o tampoco todos nuestros proveedores, ya no solo proveedores, sino todo lo que nosotros necesitamos para vivir, como hasta la fecha. Es decir, se ha hecho su trabajo para no tener que depender de nadie, y además somos una empresa que se autofinancia. Es decir, que solo recibimos ingresos o tenemos ingresos del turismo y de nada más. Oye, y hemos salido hacia adelante. Yo creo que lo sorprendente, yo creo que lo bueno en este caso es, no hemos recurrido a ERTE, seguimos trabajando, todo el mundo sigue cobrando su nómina el día 20, estamos al corriente con la Seguridad Social, estamos al corriente con todos los ayuntamientos, estamos al corriente con todo el mundo y con todos los proveedores, porque te garantizo de que si esta empresa tuviese una factura pendiente de pagar, ya te garantizo que ya me hubiesen puesto y me hubiesen dicho, oiga, ¿y usted por qué no ha pagado esta factura? Es decir, oye, pues estamos al día. Venga, bien, ¿finalmente han tenido que recurrir a la famosa póliza de crédito o no? ¿O eso mire, al final? los centros, para que usted lo entienda, Jorge, siempre han trabajado con pólizas de crédito, toda la vida. Es decir, toda la vida han tenido que recurrir a Es decir, que no han tenido que pedir nada especial. Claro que no, es decir, toda la vida han tenido que recurrir, es decir, siempre, es decir, hasta cuando había turismo tenían pólizas de crédito. Por eso me sorprende que se esté planteando que si los centros tienen, que si no tienen. Oiga, pues mire, pues vamos escapando, es decir, vamos haciendo las cosas con fundamento, vamos haciendo las cosas bien, y eso nos ha permitido al día de hoy estar donde estamos. Yo, es más, te pregunto, esto es una empresa que de costes fijos tiene muchos costes fijos, es decir, grandísimos. Tomás, si tú planteas que nosotros teníamos que pagar el 30% del sueldo, el 30% de la seguridad social, los costes fijos que tenía la empresa y demás, plantéate una cosa, ¿cuánto podrían haber aguantado los centros con ingresos cero pagando todo lo que te estoy diciendo? Pues oye, pues mira, pues hasta la fecha hemos escapado hasta el día de hoy. Es decir, creo que la decisión de dejar los centros abiertos fue la correcta.
hemos mejorado, los hemos arreglado, hemos sacado cosas a concurso, no le debemos nada a nadie, estamos al corriente. Es decir, yo creo que las cosas se han hecho bien. Vale. Y como todos, claro que todas las empresas sufren, Tomás. Todas las empresas que han hecho ERTE, todas, es decir, están pasando por procesos de ERE, de intentar reducir los costes o cerrar o vender. Es decir, oye, y los centros, por suerte, pues no hemos llegado a ese punto y no le ha costado ni un céntimo al Cabildo. Valentín. Hombre, yo de todas maneras, consejero, a ver, este debate lo hemos tenido, el tema del ERTE lo hemos tenido. Yo creo que detrás hay contenido político, y lo digo abiertamente. Quiero decir, como la idea partido de Coalición Canaria, eso ya era inviable que lo adoptase el grupo de gobierno del Cabildo, desde mi punto de vista. Sí. Segundo, no se trataba de cerrar los centros turísticos, se trataba de que determinado personal, de los 300, fuesen a un ERTE. El coste iba a ser para el Cabildo mucho menor y con la mitad... Bueno, fíjate tú si los centros funcionan o no, que se han ido la mitad de la plantilla de vacaciones y se ha quedado la otra mitad. O sea, con la mitad de los trabajadores los centros turísticos han seguido abiertos. ¿Y sabes los sacrificios que hemos tenido que tener? No, pero quiero decir que si uno le pregunta a los trabajadores, al comité de empresa, ¿ustedes qué quieren? ¿Irse la mitad de vacaciones o vamos a un ERTE? ¿Qué te van a decir? Que se van de vacaciones, lógicamente, porque no pierden ninguno de los derechos salariales que tienen adquirido. En cambio, si se van al ERTE, sí los podían perder algunos. Entonces, claro, bueno, es lógico que yo soy trabajador del centro turístico, digo que ni de coña me voy al ERTE, es lógico. Pero claro, es una decisión política que es, primero, planteada por el grupo de la oposición. Segundo, con un coste político para ustedes porque tienen que meter a trabajadores en ERTE. Y era lógico, pero vamos, yo desde el punto de vista económico creo que no fue la mejor decisión no haber ido al ERTE en un momento determinado, desde mi punto de vista. No, totalmente respetable, y yo lo que te digo es que la cuestión aquí, y sobre todo radica en entender qué son los centros turísticos y de qué empresa estás hablando. Es decir, y te lo vuelvo a decir desde el principio, si hubiésemos sido un hotel o un apartamento normal, el problema está en que a lo mejor mucha gente o a muchos les interesa confundir en que somos unos apartamentos o un hotel y que tendrías que ir a un ERTE cuando hemos tenido que hacer todas las obras y las mejoras que se han tenido que hacer en los centros durante los 3 meses que estuvimos bueno, 2 meses y medio, es decir, desde mitad de marzo hasta mayo, que fue cuando abrimos. Entonces, oye, en esos 2 meses, que fue cuando se tenía que plantear un ERTE, o cuando entendían muchos que tenían que plantear un ERTE, apostamos por sacar concursos para que la gente pudiera participar en la empresa y ser una empresa transparente y abierta y arreglar los centros. Sí, fue una decisión que desde mi punto de vista es extremadamente acertada. Y a partir de ahí que cada uno discuta. Mire, la gente va a los centros turísticos y ¿sabes lo que te dice? Qué bonitos están, ya era hora de que la obra de César estuviera así. Ahora bien, si ustedes entienden, o aquellos entienden, que la obra de César tenía que estar como estaba, pues perfecto, es una decisión que yo respeto, pero que tampoco voy a seguir discutiendo. Creo que fue una decisión acertada. En el 2020 cerramos las cuentas en positivo. Benjamín, vamos a cambiar un poco de tema, porque esto ya lo hemos debatido, y como dice Valentín, ya está debatido, cada uno tiene sus opiniones, ya conocen la mía. Yo creo que es un acierto que usted abriera los centros en verano. No, pero es que usted se imagina los centros cerrados. Había que probar, pero yo coincido en que, como cualquier otra empresa, los centros turísticos tendrían que readaptarse al volumen de negocio. Simplemente es una cuestión de pura matemática. Pero en fin, no quiero... Sí. No, pero si nosotros nos readaptamos, hemos sacado 60 pliegos a concurso, que ha supuesto un ahorro de 4 millones. Que ha supuesto, pero don Jorge, que ha supuesto 4 millones de euros. Es que se dice fácil, ¿eh? Mire, hombre, claro, por ejemplo, para que usted se haga una idea, y esto es pecata minuta, esto no es nada de lo que había en los centros. Solo la luz, que ya nos llegan los recibos de la nueva compañía, solo la luz al mes supone 5.000 euros solo la luz, y eso no es nada, ¿eh? Eso es pecata. Pero también será porque hay menos actividad. No, la actividad no cesa. No tiene nada que ver. No. Bueno, yo lo que quería preguntarle, Semana Santa, porque ya tenemos que irnos, Semana Santa, ¿cómo estuvo al final? Porque la verdad es que muy pocos turistas con el tema que nos pusieron, ni el turismo interior pudo viajar casi. Sí, efectivamente, evidentemente no fue una Semana Santa como estábamos acostumbrados, bueno, no estaba ni el verano anterior, fue una Semana Santa en la que sí hubo turismo. Sí es cierto que nosotros estamos empezando a ver un pequeño repunte, es decir, estamos empezando a notar que está viniendo más turismo. Sí. Es decir, porque al final, quieras o no, los centros turísticos son el termómetro de esta isla. Es decir, si a los centros le va bien, al resto le puede ir bien. Entonces, sí es verdad que estamos viendo pues, ese pequeño incremento de que estamos recibiendo más turistas de lo que estábamos recibiendo en febrero, es decir, en febrero, en marzo, y parece que ya hay
una pequeña, entiéndanme bien, subida. Es decir, que ya vamos viendo, parece que vamos viendo esa luz al final del Porque túnel. todavía, ven a mí, el turismo peninsular no puede venir, ¿no? Todavía, ¿no? Pero sí hay, yo no me expliques de dónde salen, yo ni tampoco le voy a decir, ni tampoco le voy a preguntar cómo lo hicieron, pero sí es verdad que estamos recibiendo bastante turismo peninsular, francés, bastante, hay también alemán, que sigue llegando alemán, es decir, yo no voy a parar a preguntarles cómo lo hicieron, pero sí es verdad que estamos recibiendo turismo, sí, eso sí No, es cierto. sé que el tema, por ejemplo, vacacional en Está Semana lleno. Santa estaba prácticamente llena Completo, sí, sí. las casas, ¿no? Y es un turismo interesante, digan lo que digan, es un turismo interesante cuando no hay el otro, Mira, Jorge, porque es un turismo que sale mucho de... Jorge, yo soy consciente, tú imagínate, ahora que estamos recibiendo turismo, ahora que hay hoteles que estamos trabajando al 15% de lo que venía, es decir, cerrar los centros, es que la gente no es consciente del impacto que supone cerrar los centros, es decir, y yo creo que eso es Pero importante. Benjamín, Es que cerrar los nosotros no centros- estamos diciendo no, que cerrar va, los para los- nada, los es que centros. Es que lo de cerrar los centros Yo cierras creo turísticamente la que isla, solo se debió prácticamente. cerrar cuando se obligó a cerrar, que fue en 2 meses. Confinamiento. los 2 o 3 meses que 2 tuvimos meses y cerrados. medio. Pero sí creo que hay que readaptar la situación, pero no por ir en contra de los trabajadores, que es lo que yo quiero entender, que ni usted ni yo, ni nadie de los que estamos aquí estamos intentando, no es perjudicar a los trabajadores, yo creo que es beneficiar a toda la sociedad y también a los trabajadores si se le podía compensar. Usted dice Pero que es que no, que nosotros el criterio que se pero es que adoptó nosotros es tenemos- pero por eso le digo que nosotros tenemos una diferencia, que nosotros no les costamos ni un céntimo le costamos al ciudadano. Es más, los centros aportan a los ciudadanos, al Ayuntamiento de Tinajo, al Ayuntamiento de Aría, al Ayuntamiento de Pero ahora muy de poco, me Yaiza, imagino, ¿no? Lo que le corresponde por las entradas. Claro, pero por Apostamos la entrada- es decir, apoyamos a los más de 1000 proveedores que tenemos en los centros, es decir, que lo que se genera en los centros es muy positivo para esta isla, es decir, que no le costamos un duro, es que encima aportamos a la sociedad, que eso también hay que entenderlo así, no como se ha intentado vender, pero bueno. Ya la última pregunta, porque no tenemos más que un minuto. ¿Alguna estrategia que ustedes estén planteándose, sus equipos, para ver cómo en fin, una vez que haya turistas, pues procurar que todos los turistas puedan pasar por los centros? No, bueno, a ver, nosotros desde el verano pasado sí empezamos a intentar estar en todos los establecimientos hoteleros, apartahoteles, es decir, que todos nuestros códigos QR, absolutamente toda la información de los centros estuviera bien colocada. Sí es verdad que, es decir, yo creo que vamos a arrancar bien porque ya está a punto de salir la plataforma de venta online, lo cual nos va a permitir que una gran parte del turismo que llega a través de intermediarios llegue en exclusiva a través nuestra, con lo cual eso supondrá pues, un mayor ingreso, porque al final no tienes que pagar un intermediario para que vengan, sino que lo acumulas, lo asumes tú, con lo cual yo creo que estamos trabajando en una buena línea y sobre todo en lo que se viene trabajando durante todo este año, es decir, el ajuste de absolutamente, pues con lo que hizo con todos los concursos, con las cocinas, para buscar esa rentabilidad, es decir, oye, para que un producto me pueda servir para 3 o 4 cosas, para que no haya mermas, es decir, y en eso es lo que se está trabajando, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues oye, pues si ahora estamos sufriendo un poco o ahora estamos pasando pues, esa fatiga, pues que cuando ya empieza a venir gente, pues empecemos a ganar dinero como nunca se ha ganado en los centros, porque lo que sí es verdad es que con todos los ajustes que hemos hecho, los centros, y te lo garantizo, van a ganar dinero como nunca, es decir, eso también lo puedo tener claro, lo puede tener claro todo el mundo. Pues Benjamín, vamos a rezar todo, porque ya no solo es por los centros turísticos, es por la isla, es por esos hoteles que están haciendo un esfuerzo extraordinario, todos esos empresarios que ahora mismo están pues perdiendo dinero simplemente, y muchos de ellos a punto de que no saben ni cómo van a poder abrir las instalaciones, ¿no? Don Jorge, yo hablaba con un director de hotel y me decía, es que tener el hotel cerrado a cal y canto, es decir, esto nos supone más de 150.000 euros todos los meses, al mes. Un buen hotel, sí, un buen hotel me refiero que sea grande. Es decir, y 150.000 euros al mes cerrado, eso no hay Dios quien lo aguante, ¿eh? Pues don Benjamín Perdomo, muchas gracias por estar aquí en el Café de Periodistas, y a ver si las cosas mejoran para todo el mundo y también para los centros turísticos. Un abrazo y buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Bueno, Tomás, ¿alguna cosita? No, nada más. De todas maneras, yo tampoco es que... bueno, ni siquiera estaba preguntando yo mi postura o dando cuál es mi postura, sino simplemente preguntando, o sea, después del tiempo que ha pasado, ¿es un error o no es un error? Podríamos haber, pues dice el consejero, dice, no...
no cuesta ni un euro, ¿no? Es que el objetivo de los centros no es costar, es precisamente dar al beneficio a las instituciones públicas de Lanzarote y por ende a la sociedad de esta isla. Entonces, pues yo creo que es una pregunta bastante pertinente. El Cabildo ha tenido su propio punto de vista, su propia política, y veremos a la larga, sobre todo, en qué queda. Yo sinceramente creo que no iba a durar. Ellos Ellos creyeron que no iba a durar tanto el tema de la crisis, y era una decisión política dura, porque evidentemente era una decisión política dura, el poner en ERTE a trabajadores públicos, sobre todo un partido como el Partido Socialista. Esto ideológicamente a ellos... Yo no lo veo, porque es que es una herramienta de protección de los trabajadores, y creo que sí se podía encima, haber Coalición complementado. Canaria, le digo... algo se adelantó. Entonces, hombre, de hecho, en Lanzarote creo que hay 20.000 personas en ERTE ahora mismo, ¿no? Aproximadamente. Sí, 20. Y dado... a ver, como es que dile tú a todos esos 20.000 que es antisocial que estén esas personas. Y es más, casi todas esas personas, la mayoría, vienen del sector turístico. Cuando se abran las puertas, cuando venga otra vez, vuelven a trabajar todo. Es decir, de esos 20.000 se van a convertir muy poco. Bueno, si funcionan las cosas. Y no funcionan... Y lo mismo le pasaría a los centros turísticos. Están los datos, Jorge. Sí, a ver, de contagio, ¿no? Sí, 6 nuevos casos en Lanzarote. Sí, O sea, hay un alta. uno antes de ayer, 11 ayer y hoy 6. Hay un alta, o sea que estamos en 91 activos. Pero es una cosa que antes lo comentábamos, Lanzarote depende de los datos de Canarias, ¿eh? Claro. Quiero decir, porque cuando abra el grifo Inglaterra o Alemania, verá el conjunto total. Y en el conjunto total, el subidón ha sido importante, son 329 casos. Ya hemos pasado los 150, que en los últimos 20 días no se había... 4 fallecidos, 3 en Tenerife y 1 en Gran Canaria. Ha habido 295 altas de COVID, pero son 329 casos. La mayoría, lógicamente, entre Gran Canaria se reparten ahora entre Tenerife y Gran Canaria. Tenerife Pues una mala noticia, no Lanzarote, que Lanzarote se mantiene en el estadio bajo, pero sí Canarias, sobre todo creo que Gran Canaria es la que está ahora peor, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ahora sabes que van como turnándose quién de las dos es la que tiene más contagios. Ha tenido más contagios en este caso Tenerife que Gran Canaria. Bueno, pues vamos a ver si tenemos tiempo. Bueno, tiempo de patera, tiempo del sur, porque es verdad que pueden venir y pueden aprovechar. Obviamente no van a venir cuando está peor el tiempo, hay que aprovechar. Mira cómo está el tiempo, Tomás, que está fantástico para irse a dar un baño ahora mismo. Esto es esta mañana, ¿eh? Esto es esta mañana sobre las 10, 11 de la mañana. Sí, hoy hubo horas del día en el que la previsión meteorológica era cero viento. Eso es Lanzarote. Pero que a veces asusta, ¿no? Cuando hay cero viento. A mí, por lo menos lo que somos de aquí, nos da cierta sensación de que parece que se ha parado el mundo en un momento determinado, ¿no? Pero mira qué bonito es cuando hasta incluso las palmeras que no están tan bien cuidadas, pues parecen hasta bonitas en un día como este. Valentín, muchas gracias. Saludos, ¿verdad? Jorge. Tomás, gracias. Fue un buen fin de semana y nosotros regresamos ya mañana, a partir de mañana, es decir, de hoy, a partir de las 12 de la noche. Ya se puede llegar a casa un poquito más tarde, de las 22 a las 23 horas. Parece que no es nada, pero sí es mucho para ese sector tan castigado como es el de la hostelería. Una horita más significa que la gente puede ir a cenar incluso tempranito, a las 9, pero puede ir a cenar, cosa que habían perdido en el estado de Semana Santa, con las restricciones de Semana Santa. Muy buenas tardes, el lunes aquí.